y la entrega de $5.000 a Gutiérrez Chapa, cónyuge de Inostroza, el día 16 de abril con la finalidad de que Inostroza Pariachi, y ahí viene la diferencia, incumpliendo sus funciones, lo asesore en un recurso de casación presentado ante la Corte Suprema y la posterior demanda de amparo que fuera presentada con fecha 26 de abril de 2018 y la medida cautelar que fuera presentada el 31 de mayo del 2018 ante el Juzgado Constitucional Transitorio, siendo esta medida con la que fue favorecido con resolución express, conforme lo ha denominado el Ministerio Público. Resolviendo la medida cautelar a su favor con fecha 11 de junio, calificados por el Ministerio Público como un delito de cohecho activo genérico según el requerimiento de prisión preventiva, páginas 7 a 8. 189. Respecto de la comisión del delito de tráfico de influencias, señala que Oviedo Pichotito se habría comprometido a la entrega de entradas para el Mundial a Rusia, donativos, viáticos o beneficios, pasajes, entrega de dinero directa a favor de Inostroza Pariachi por la suma de 8.000 y entrega de 5.000 a Gutiérrez Chapa, su cónyuge, con la finalidad que Inostroza interceda a su favor ante otros funcionarios, Corte Suprema y Juzgado Constitucional. En la resolución de una demanda de casación que se venía conociendo en la Corte Suprema y en la posterior demanda de amparo que fuera presentada el 26 de abril de 2018 y la medida cautelar que fuera presentada el 31 de mayo. 190. Respecto de lo antes mencionado, debemos recordar o señalar nuevamente lo señalado o lo referido en el sentido de que el comprador solicitante de influencias, es decir, el interesado en el delito de tráfico de influencias, solo podrá ser considerado como instigador, porque así lo postula el Ministerio Público, siempre y cuando sus actos en fase previa a la ejecución hayan creado o reforzado la resolución criminal en el vendedor de influencias mediante un influjo psíquico. 191. En el caso concreto deberá acreditarse para afirmar que hay fundados y graves elementos de convicción que efectivamente el interesado, que en este caso sería Oviedo Pichotito, hizo surgir la resolución criminal del traficante de influencias, en este caso Inostroza Pariachi, o reforzó la resolución criminal preconcebida. 192. El Ministerio Público no ha abarcado de ninguna forma alguno de estos presupuestos, ni siquiera ha deslizado una hipótesis o alguna teoría. Ha incurrido en una omisión íntegra respecto de este presupuesto. No ha tenido en cuenta lo antes señalado, limitándose a señalar la existencia de llamadas telefónicas entre Camayo Valverde, Inostroza Pariachi y algunas entre Inostroza Pariachi y Oviedo Pichotito, siendo necesario que se precise, a consideración de la cultura, que se precisa cuáles serían esos elementos de convicción que acrediten que Oviedo Pichotito, pues el interesado, hizo surgir esa resolución criminal de Inostroza Pariachi, traficante de influencias, presupuesto que es de vital importancia en la que medida que el tipo penal, como lo hemos señalado hace un momento, no abarca otra forma de participación delictiva para dicho intervenir según el fundamento 11 del Acuerdo Plenario 3-2015, que es doctrina legal conforme ya lo hemos señalado. 193. En relación a los mismos hechos, antes de pasar eso, más aún si en el detalle de llamadas se da solamente una precisión de 3 llamadas, faltando incluso la precisión o el registro de comunicaciones o el contenido del registro de comunicaciones de las demás llamadas, que serían incluso en total 12, teniendo en cuenta que según lo señalado también por el Ministerio Público, el total de llamadas serían 11 y de acuerdo al cuadro, porque tampoco lo ha señalado en audiencia, serían las que Inostroza Pariachi hace a Oviedo Pichotito y solamente uno de acuerdo al cuadro que Pichotito le hace a Inostroza Pariachi. Por lo tanto, considero que existe una omisión que no permite afirmar respecto de la existencia de fundados y graves elementos de convicción. 193. En relación a los mismos hechos, pero que el Ministerio Público señala que implicarían el delito de cohecho activo genérico, y de lo que hace señalado está en esta audiencia, debido al incumplimiento de las funciones de Inostroza Pariachi, ¿no?, debido al asesoramiento brindado a Oviedo, reiteramos lo que hemos señalado hace un momento, en el sentido de que al no tratarse de un quebrantamiento de funciones específicas o servicio propio del funcionario que se habría corrompido, es decir, la no relación de objetos corruptores con el desarrollo de las funciones oficiales del sujeto público, entonces el delito de cohecho, tal y conforme lo ha formulado el Ministerio Público, no se configuraría conforme está planteado. 194. En ese sentido, considera la Judicatura que al no encontrarse presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la percibilidad,
no se verifica un alto grado de probabilidad que el imputado haya incurrido o cometido el hecho punible. Respecto del delito de organización criminal, se señala que Oviedo Pichotito formaría parte del tercer nivel de corrupción, organización criminal, y voy a hacer lectura de lo que señala el Ministerio Público en el requerimiento escrito. Los cuellos blancos del puerto, sosteniendo directa vinculación con el ex juez supremo César José Inostroza Pariachi, líder de la organización criminal, quien a su vez tendría el rol de solventar al líder de la organización criminal con dádivas, entradas a las eliminatorias, septiembre-octubre de 2016 hasta octubre de 2017, y partidos amistosos hasta mayo de 2018. Favores, tratamientos en videna, dinero, $13.000, haciendo uso de su posición como presidente de la Federación Peruana de Fútbol para buscar la expansión de la red de corrupción, mantener hegemonía e impunidad. 196. Considera la Judicatura que la sola mención de la pertenencia de organización criminal, conforme está planteado en el requerimiento escrito, no permite afirmar la presunta comisión del delito antes mencionado. Más aún, si del requerimiento presentado se verifica que no se ha comprendido y detallado los elementos normativos que hemos descrito en esta resolución: organización, pertenencia, mínimo de personas, estabilidad, permanencia, división de trabajo, actos delictivos, los mismos que es apariencia del delito, los mismos que son necesarios para establecer los presupuestos de prisión preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde una perspectiva sustantiva, hecho regulado en la norma penal, y que sea subsumible a ella según los criterios objetivos y subjetivos, como lo hemos señalado anteriormente. En ese sentido, estando a que las omisiones incurridas por el Ministerio Público considere la Judicatura no pueden realizarse, la evaluación del hecho imputado conforme a los criterios propios de la teoría de imputación objetiva y subjetiva en cuanto al análisis de la probable relación de este injusto penal conforme a la sentencia de casación 564-2016 Loreto. Respecto de la verificación, antes de pasar a los demás presupuestos, en cuanto a los fundados y graves elementos de convicción, concluye el órgano jurisdiccional que por los motivos que he señalado anteriormente no se verificarían pues la existencia de fundados y graves elementos de convicción. Respecto de la verificación de los demás presupuestos para imponer la medida de prisión preventiva, 198. Al considerar el órgano jurisdiccional que no se cumple con el presupuesto de fundados y graves elementos de convicción de la comisión y participación de los mencionados delitos, organización criminal, cohecho activo específico, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, considera que no correspondería analizar ya los demás presupuestos, debiendo de procederse conforme lo establece el artículo 261.4 del Código Procesal Penal, ya que el artículo 268 requiere que los presupuestos para imponer prisión preventiva, como lo hemos señalado hace un momento, se presenten de manera conjunta o copulativa, como lo hemos señalado. Respecto de los delitos, materia de imputación contra Isla Montaño y la existencia de fundados y graves elementos de convicción de estos. Complicidad del delito de cohecho activo específico cometido por Oviedo Pichotito. Vamos a empezar por ese delito. 199. En cuanto a los hechos referidos a que Isla Montaño habría prestado su dolosa colaboración materializando las directivas procesales, o así lo señala el Ministerio Público, materializando las directivas procesales impartidas por el suspendido juez Inostroza Pariachi, traducidos en la suscripción de la presentación de los escritos judiciales sobre el caso Los Guachiturros de Tumán, debía presentar Oviedo para su defensa en el proceso judicial número 2925-2015, Lambayeque, ante el octavo juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, con la asesoría y correcciones de Inostroza Pariachi, con lo cual logró ser favorecido con el recurso de casación 326-2016, Lambayeque, concurriendo en todos los casos, a la vivienda de Camayo Valverde para ejecutar estos acuerdos con el evidente conocimiento del pago que Oviedo realizaba a Inostroza por las asesorías brindadas, calificadas por el Ministerio Público como complicidad del delito de cohecho activo específico, según el requerimiento de prisión preventiva, página 51, señalamos. 200. En relación a este hecho, reiteramos lo señalado respecto del autor, Oviedo Pichotito, precisando que la decisión en la que pretendría influir el autor, que hemos mencionado,
y que contaba con la intervención de Inostroza Pariachi, se produjo el 23, en tanto decide, como funcionario público decide lo que le interesaría a Oviedo, se produjo el 23 de noviembre del 2016. En ese sentido, el accionar ilícito de Oviedo Pichotito tendría que haberse producido según las modalidades delictivas del artículo 398, antes de la decisión asumida por el ex juez supremo según los elementos objetivos del artículo 398. 201. Teniendo en cuenta la participación como cómplice primario que se postula de Isla Montaño, este tendría que haber, de acuerdo al artículo de participación, tendría que, según el ordenamiento penal sustantivo, haber prestado auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera podido perpetrar este. Igual que al autor, antes de haberse producido pues la decisión emitida por el suspendido juez supremo. 202. Corresponde verificar cuáles son los elementos de convicción aparejados en el requerimiento de prisión preventiva que permitan acreditar el auxilio prestado para la realización del hecho punible por Oviedo Pichotito, en el sentido de ofrece, da o promete antes de la decisión que correspondería a Inostroza Pariachi, que le hemos señalado en noviembre de 2016. De la revisión de los elementos de convicción presentados se verifica que no se cuenta a criterio del órgano jurisdiccional con ningún elemento de convicción del que se desprenda que Isla Montaño prestó auxilio para la realización del hecho punible por Oviedo Pichotito, ofrecer, dar o prometer. Se verifica que se tratan de comunicaciones entre Camayo Valverde, como lo hemos mencionado, Inostroza Pariachi, y entre Oviedo e Inostroza, como también lo hemos relatado hace momentos. No se verifica que el colaborador eficaz haya señalado que Isla Montaño prestó el auxilio debido a Oviedo Pichotito. Más aún si consideramos que de los elementos de convicción nuevamente hacemos mención respecto de las fechas. Las transacciones telefónicas son de fecha posterior, no hay ninguna mención respecto de esta. No se cuenta tampoco como comunicaciones propias o del citado Isla Montaño. Se postula en el requerimiento escrito, y así está también consignado en este, que sería el intermediario o estos se harían coordinaciones con Camayo, pero luego también en un párrafo determinado se menciona que el propio Isla Montaño sería el que realiza las coordinaciones. Entonces no hay una uniformidad respecto de aquellas imputaciones que realiza el Ministerio Público. Considera la Judicatura que los elementos de convicción señalados por el Ministerio Público no permiten afirmar que existe un alto grado de probabilidad de la participación de Isla Montaño en el ofrecer, dar o prometer por parte de Oviedo Pichotito. 205. Los elementos de convicción descritos en el requerimiento de prisión, páginas 60 a 61, se refieren a acontecimientos producidos, como lo hemos mencionado, después de emitida y publicada la casación 326-2016. Complicidad del delito de cohecho activo genérico cometido por Oviedo Pichotito, porque él es cómplice, Isla Montaño es cómplice de los delitos que como autor ha cometido Oviedo Pichotito. Voy a dar lectura a la imputación conforme el Ministerio Público la ha formulado. 206. Dicha imputación se refiere a los favores judiciales que recibiría Oviedo Pichotito en lo relacionado al caso Los Guachiturros de Tumán, siendo el abogado del grupo Tumán, el ahora imputado Isla Montaño, quien, conociendo los acuerdos económicos entre Oviedo Pichotito y Inostroza Pariachi, habría ejecutado el acuerdo relativo a la presentación de una medida cautelar, verificándose su participación al suscribir el referido escrito, prestar auxilio, así como haber sido quien obtuvo, el resultado de la misma en tiempo exprés, siendo favorecido con el viaje a Rusia, que se acredita con un movimiento migratorio, actuación con la que se logró que Oviedo Pichotito sea beneficiado con su exclusión en la investigación, evitando que se lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva programada para el 27 de junio, que era la última que se señalaba por los juzgados de investigación preparatoria de Chiclayo. 207. De las declaraciones del colaborador eficaz resalta algo que la defensa técnica ha señalado. Tratándose de una transcripción, sería o solamente se verifica que en el relato de esta transcripción no se da alguna explicación razonable respecto a cómo es que aparecería en ese
En el momento de la firma de la demanda respectiva o las correcciones que realizan estos Apariachi y la Montaño, considero que estas declaraciones sí pues no son suficientes para afirmar para realizar las afirmaciones que postula el Ministerio Público. Por otra parte, teniendo en cuenta lo que hemos señalado ya respecto del autor y respecto de la complicidad que tendría que haber incurrido Isla Montaño, es el prestar auxilio para la comisión del delito, y de acuerdo como está relatado, no se verifica este auxilio o esta acción que tendría que haber realizado a efecto de favorecer el ilícito. La judicatura tiene que respetar, porque no corresponde a que la judicatura varíe los hechos como lo postula el Ministerio Público. Es el Ministerio Público a quien le corresponde realizar postular los hechos y realizar la labor de subsunción. Respecto del discutido, 208, respecto del discutido correo que a criterio del Ministerio Público acreditaría la participación de Isla Montaño. Considera la judicatura que se verifica objetivamente, incluso partiendo de ese punto, que se trata de un correo entre Oviedo y Camayo. No se verifica algún contenido en este correo que permita afirmar que ese pues es el auxilio para cometer el delito de cohecho activo genérico. La única participación que considere este órgano juvenil respecto de esto los hechos atribuidos a Isla Montaño y su participación o el auxilio que habría prestado es haber firmado el referido escrito. Por lo tanto, considero que tampoco en este hecho, sin perjuicio de las cuestiones técnico-jurídicas del delito, no se presentan tampoco los fundados y graves elementos de convicción. 210. Finalmente, respecto al delito de organización criminal, voy a dar lectura conforme el Ministerio Público lo postula. Se le imputa formar parte del tercer nivel de corrupción de la organización criminal denominado los Cuellos Blancos del Puerto por su condición de abogado, sosteniendo directa vinculación con el imputado Oviedo Pichotito, a quien asesora como representante legal del Grupo Oviedo, empresa que sostiene un litigio de larga data con los grupos rivales de la administración de la empresa azucarera agroindustrial Tumán en la provincia de Chiclayo. Lambayeque, cercanía que le valió para ser designado miembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol por disposición de Oviedo Pichotito. 211. Dentro de la estructura criminal sería quien, aprovechando su condición de abogado, habría contribuido con el favorecimiento ilegal que recibió Oviedo Pichotito, ¿no?, del suspendido juez Inostroza y presunto líder de la organización, a cambio de la entrega de dinero, así como otros beneficios ya descritos, suscribiendo los escritos que como estrategia legal planteaba el suspendido juez supremo. Nuevamente entramos a lo que hemos señalado hace un momento, artículo 112. Considera la judicatura que la sola mención de la pertenencia no permite afirmar a esta judicatura la presunta comisión de los delitos antes mencionados, más aún si el requerimiento escrito no se han postulado los mismos. El hecho que esta judicatura haya tenido también en una sesión anterior el hecho o los ilícitos que el Ministerio Público incoó ante esta judicatura y del cual se otorgó la medida de prisión preventiva, no significa para que el Ministerio Público en los sucesivos casos que pretenda abrir se incurran en omisiones algunas. Por lo tanto, considero que, conforme lo establece el artículo 64 y 122 que hemos señalado, el Ministerio Público debe formular sus requerimientos de medida que estos se basten a sí mismo y sean específicos para poder saber sobre qué hechos estamos hablando y cómo es que el Ministerio Público ha realizado la labor de subsunción. Supuestos que no se presentan en el presente caso, por lo tanto, en ese sentido, estando las omisiones incurridas por el Ministerio Público, reitera la judicatura que no puede realizarse la evaluación del hecho imputado conforme a los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva en cuanto al análisis de la probable realización del injusto penal conforme a la sentencia que hemos mencionado, Casación Loreto 574-2016 Loreto. Sin perjuicio de ello, respecto de la verificación de los demás presupuestos procesales para imponer la medida de prisión preventiva, igual que en el caso anterior, al considerar el órgano judicial que no se cumple con este presupuesto, pues, de los delitos de organización criminal
cohecho activo específico, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, conforme lo postula el Ministerio Público, no correspondería analizar los demás presupuestos, debiendo de procederse también conforme lo establece el artículo 271.4 del Código Procesal Penal. 215. Sin perjuicio de lo antes mencionado, y considero que hay cuestiones que sí deben señalarse a través de la presente resolución. Se verifica que de la resolución del requerimiento escrito, si bien se han comprendido formalmente lo digo, los 5 presupuestos que señala la casación 626-2013 Moquegua, en lo que corresponde a Oviedo Pichotito e Isla Montaño, sin embargo, el Ministerio Público en el requerimiento escrito no ha fundamentado cada uno de ellos con exhaustividad conforme lo requiere la sentencia plenaria, la casación Moquegua que hemos señalado, contraveniendo de esta forma lo establecido por la Corte Suprema y lo prescrito en los artículos 64.1 y 122.5. 216. Por ejemplo, y respecto del presupuesto o principio de proporcionalidad, que no lo advertí en audiencia, pero luego al haber hecho la sesión sí lo he podido advertir. Se verifica que tanto en el caso del imputado Oviedo Pichotito como para Isla Montaño se han copiado los mismos fundamentos. En el caso del primero de los nombrados, estos constan desde la página 78 a 79, mientras que en el caso del segundo, Isla Montaño, estos obran desde la página 83 a la 84. Son un total de 8 párrafos idénticos o iguales para cada imputado. El Ministerio Público ha señalado que las omisiones que podrían haberse verificado en el requerimiento escrito pueden ser subsanadas en audiencia, puesto que no es de esta argumentación o lo que postula el Ministerio Público no es de recibo, debido a que de ser así se estaría contraviniendo las normas procesales que hemos señalado y lo establecido en el fundamento jurídico 24 de la casación 626 Moquegua-2013. 218. Otro asunto que se debe tener en cuenta es el referido a que el Ministerio Público ha señalado en audiencia que en el caso de los elementos de convicción que sustentan los hechos imputados contra Oviedo Pichotito, se tratan, o ha señalado así, que en esta etapa se tratan de los mismos elementos de convicción que se presentaron para requerir la medida de detención preliminar y otras medidas que también se le autorizó. Habiéndose incorporado, y así lo dijo en audiencia, habiéndose incorporado al requerimiento de prisión preventiva, etapa procesal distinta a la anterior, debido a que se trata de una etapa de la investigación preparatoria, solamente los siguientes, y mencionó solamente 5. La declaración de José Paolo Guerrero González, el acta de lacrado de extracción de información de dispositivo celular, que incluso no corresponde a Oviedo Pichotito, sino a Isla Montaño, el dato del contacto en el chip. El acta de reconocimiento físico por parte del colaborador 409 del 12 de diciembre, donde reconoce a Oviedo Pichotito. El acta de lacrado de las muestras 1, 2, 4 y 96, incautados en la oficina de la Presidencia del 6 de diciembre, conteniendo los nombres de aquellas personas a quienes habrían dado entradas. El acta de lacrado de especies incautadas en la oficina de la Secretaría sobre las muestras 2, y en el mismo sentido, contenidos en los numerales, los primeros en los numerales 41 y 42 de la página 24 del requerimiento, los 2 primeros, y los 3 últimos, que hacen un total de 5, en los numerales 10, 11 y 12 de la página 50 del requerimiento. En el caso de los elementos de convicción que sustentan los hechos imputados contra Isla Montaño, se indicó igualmente que se tratan de los mismos elementos de convicción que se presentaron para requerir la medida de detención preliminar y otros. Habiéndose incorporado al requerimiento de prisión preventiva, etapa procesal de la investigación preparatoria, solamente 2. 1, el acta de reconocimiento físico de la persona, donde el colaborador eficaz lo reconoce a Isla Montaño, y el acta de lacrado, que ya hemos mencionado, que es la misma de Oviedo Pichotito, la del chip, que contiene el contacto de Toño o de Toñito, no recuerdo cuál, como estaba mencionado en el celular. En relación a lo antes mencionado, considera el órgano judicial que los mismos elementos de convicción que fueron calificados y valorados por la Sala Penal de Apelaciones como elementos que constituyen razones plausibles para considerar que Oviedo Pichotito e Isla Montaño cometieron los delitos imputados, fundamento 9º y 15º de la resolución 3 del 5 de diciembre de 2018, no pueden ser valorados ahora
como fundados y graves elementos de convicción, que implica una sospecha grave y un alto grado de probabilidad, distinto a lo que se postula para ese tipo de medidas que se dieron de razones plausibles. Sin que exista alguna justificación, incluso la Judicatura en audiencia pidió la justificación porque de repente sí habían, no es que la Judicatura tampoco requiera que exista una pluralidad de elementos de convicción, de repente bastaba un solo elemento de convicción que cambie de manera cualitativa la fundamentación o la interpretación que se daban de los elementos de convicción. En audiencia tampoco se ha señalado ello, y es más, solamente se señaló que se trataban de declaraciones, actas de declarado, y no se tampoco analizó ese asunto. En ese sentido, al no existir justificación, más aún si el Ministerio Público solamente no ha señalado cuál habría sido el aporte de estos nuevos elementos de convicción incorporados y cómo estos habrían producido un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida, que son los ilícitos que postula. Esto es el juicio del Ministerio Público que estimase o que estima haberse acercado al resultado buscado respecto de estos delitos, considera pues la Judicatura que no estamos o son otro fundamento u otro motivo para señalar que no se está ante fundados y graves elementos de convicción. 221. El órgano judicial reitera que constituye un deber funcional analizar los fundamentos expresados por el Ministerio Público, mas no corresponde a la labor judicial, y lo dije también y lo expresé también así en la resolución de detención preliminar, la cual en primera instancia denegué por los motivos que están expresados en la resolución. Que ante una omisión incurrida por el persecutor del delito, la Judicatura deba de proponer los argumentos para dar por verificados los presupuestos de prisión preventiva, pues en virtud de la separación de roles que establece el Código Procesal Penal, la función de investigar y juzgar se encomienda a distintos órganos públicos, prohibiéndose al órgano judicial realizar las labores de la parte investigadora o acusadora. En este sentido, lo postula Neira Flores, Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo 1, evidencia, página 215, página 319. Ya que realizarlo, considera la Judicatura, implicaría atentar contra el principio de imparcialidad de los órganos judiciales, consagrado en el artículo 1 del título penal del Código Procesal Penal. Otro motivo relacionado a la no verificación de los presupuestos o de los fundados y graves elementos de convicción de los delitos atribuidos a los imputados es el referido a que el Ministerio Público, y ha sido también objeto de debate en esta audiencia, no habría cumplido con presentar elementos de convicción respecto de algunos presupuestos, por ejemplo, peligro procesal, por ejemplo, respecto del arraigo, entre otros. E incluso no habría cumplido con presentar la correspondiente disposición que decide el traslado de la transcripción de la parte pertinente de la declaración del postulante a colaborador eficaz, incumpliendo o no verificando la Judicatura si en verdad se habría cumplido la verificación o lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1301, Reglamento de Colaboración Eficaz. Ni siquiera en audiencia se dijo, acá está, es la disposición número tal, está anexada, tampoco se señaló eso. 223. Finalmente debemos señalar que el alto grado de probabilidad, o reiterar que el alto grado de probabilidad de los hechos imputados, sospecha grave, se alcanza, y esto guarda relación con lo postulado por la defensa y de lo que ha acontecido en este caso particular. Considera la Judicatura que se alcanza no solo valorando o recabando los elementos de convicción de cargo, sino también valorando y permitiendo a la defensa de los imputados que propongan actos de investigación de descargo. Por lo que en el presente caso, al haberse declarado el secreto de la investigación de los imputados, Oviedo Pichotito e Isla Montaño, considera la Judicatura se afecta de la posibilidad de afirmarse de haber logrado un grado de certidumbre en menor que el de la certeza que requiere o que se establece en la sentencia. Esta Judicatura tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de un pedido de tutela porque desconocía obviamente que esta investigación ha sido declarada como secreta, o el secreto de las investigaciones. Considera que este hecho, incluso de haber declarado el secreto de las investigaciones, conforme lo había postulado el Ministerio Público, abarcaba incluso la culminación de la etapa de los 10 días. Y eso incluso impidía que en esas instancias o primeros recaudos de la actuación de diligencias preliminares se pueda postular acto de investigación alguna, y eso incluso ha sido debatido en audiencia. Por lo tanto, consideramos que este hecho particular en el presente proceso implica pues que no se ha logrado
el grado o la sospecha grave que requiere la medida de prisión preventiva. Respecto de los delitos en materia de imputación contra Chan Romero y la existencia de fundados y graves elementos de convicción. 224. La representante del Ministerio Público ha formulado en audiencia el pedido de desistimiento de la prisión preventiva respecto del imputado Chan Romero, expresando que en el transcurso de los días presentará por escrito los motivos por los cuales sustenta dicha solicitud. Por lo tanto, considero que atendiendo a motivos que el Ministerio Público ha señalado en audiencia, corresponde pues emitirle el pronunciamiento respecto de la que no se verifican el cumplimiento de los fundados y demás presupuestos que requiere la prisión preventiva. Conforme a los ahora sí voy a referir la decisión, conforme a los fundamentos antes mencionados, el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios resuelve: primero, declarar infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, segundo equipo, por el plazo de 36 meses contra el imputado Edwin Oviedo Pichotito, con motivo de la investigación preparatoria seguida por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho activo genérico y tráfico de influencias instigador. Calificación alternativa: cohecho activo genérico en agravio del Estado. Segundo, declaré infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Provincial contra el Crimen Organizado del Callao, segundo equipo, por el plazo de 36 meses contra el imputado José Carlos Isla Montaño, con motivo de la investigación preparatoria seguida por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cómplice primario, cohecho activo genérico, cómplice primario en agravio del Estado. Tercero, declaré infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Provincial contra el Crimen Organizado del Callao por el plazo de 36 meses contra el imputado Alberto Carlos Chan Romero, con motivo de la investigación preparatoria seguida por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico, cómplice primario en agravio del Estado, imponiéndose comparecencia simple, debido a que no ha sido argumentada alguna otra medida, de conformidad con lo establecido en el artículo 282.2 del Código Procesal Penal. Cuarto, imponer al imputado Edwin Oviedo Pichotito la medida de comparecencia con las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, consistentes en las siguientes. 1. La obligación de no ausentarse prolongadamente de la localidad en que reside, domicilio que ha sido informado en esta audiencia, sin previa autorización de la autoridad judicial y con conocimiento del Ministerio Público. 2. Presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial en caso de ser requerido y en la forma y los plazos que se señalen. 3. Comparecer cada 10 días computados a partir del día que obtenga su libertad ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos contra el Crimen Organizado del Callao, a efecto de informar y dar cuenta de sus actividades, firmando el libro de control respectivo. 4. Se impone además la obligación de pagar una caución económica ascendente a la suma de 100.000 nuevos soles a nombre del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios, a través del depósito judicial ante el Banco de la Nación, con lo que será realizado a partir del tercer día de expedida de la presente resolución y que será comunicada de manera oportuna a esta judicatura. Se precisa que las restricciones que se deberán cumplir estrictamente, bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido en el apartado tercero del artículo 287 del Código Procesal Penal, esto es, de revocarse la medida de comparecencia con restricciones e imponerse mandato de prisión preventiva conforme el trámite establecido en el artículo 271 del citado cuerpo de leyes. Quinto, imponer al imputado José Carlos Isla Montaño la medida de comparecencia con las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, consistentes en las siguientes. 1. La obligación igualmente de no ausentarse prolongadamente de la localidad en que reside, domicilio, sin previa autorización de la autoridad judicial. Y con conocimiento del representante del Ministerio Público. 2. Presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial en caso de ser requerido y en la forma de los plazos que se señalen. 3. Comparecer cada 15 días computados a partir del día que obtenga su libertad ante la Fiscalía Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, a efecto de informar y dar cuenta de sus actividades, firmando el libro de control respectivo.
Se impone además igualmente la obligación de pagar una caución económica ascendente a la suma de 50.000 nuevos soles a nombre del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a través de depósito judicial ante el Banco de la Nación, lo que será realizado a partir del tercer día de expedida de la presente resolución y que será comunicada de la manera oportuna. Se aprecia también, o se precisa también, que las restricciones que deberá cumplir bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido en el párrafo, en el apartado tercero del artículo 287 del Código Procesal Penal, esto es, de revocarse la medida de comparecencia con restricciones e imponerse la mandato de prisión preventiva conforme el trámite establecido en el artículo 271 del citado cuerpo de leyes. Sexto, se ordena la inmediata libertad de los imputados Oviedo Pichotito e Isla Montaño siempre y cuando no exista mandato vigente en su contra dictado por órgano jurisdiccional, procediéndose a la notificación en este acto de la resolución. Ministerio Público. Formula apelación, señor juez. Defensa técnica del imputado Oviedo Pichotito. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica del imputado Isla Montaño. Conforme, señor juez. Defensa técnica del imputado Chan Romero. Conforme, señor magistrado. Se tiene por interpuesto el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, se le concede el plazo de ley para que pueda fundamentarlo por escrito bajo el procedimiento de declararse inadmisible el mismo, con lo que se da por concluida la presente audiencia. Gracias.